Bueno, estamos acá en esta semana de Tribu de Sabias y estoy súper contenta de presentarles a Lili Arana, a quien conozco hace muchísimos años y no nos vemos personalmente hace mucho tiempo también. Y estoy con una alegría enorme de estar acá compartiendo la pantalla. Así que bienvenida, Lili. ¿Les querés contar vos quién sos y a qué te dedicas? Bueno, dale. Nos conocimos, yo creo que hace 20 años, Laura, ¿no? Que empecé a estudiar programación neurolingüística aplicada para la docencia. Éramos un grupo yo terminé con un grupo de 9 compañeras, somos 10 que seguimos siendo amigas y siempre nos estamos juntando. Bueno, no nos pudimos juntar por la pandemia, pero siempre estamos conectadas, y dándonos apoyo las unas a la otra. Que fue hermoso, ¿no? Fue así como un descubrimiento, fue muy lindo. En ese momento yo era profesora de inglés y estudiar en el PI, aplicada a la educación, me sirvió para abrir un campo nuevo dentro de la manera en la que yo tenía de enseñar. Eh, y, y me abrió a mí también a descubrir muchas cosas en mí y descubrir cosas en gente que conocí, en amigas, en amigos. Y bueno, la verdad que fue un camino hermosísimo. Por eso siempre te sigo recomendando, ¿viste? Te sigo mandando gente. Pero bueno, hubo un momento en el que yo siempre trabajé de forma particular como profesora de inglés en mi propia escuelita. Yo vivo en el interior, vivo en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Y tenía mi propia escuelita de inglés que se llama Paddington, pero ya no la tengo más, la vendí. Y pasó que en un momento sentí que ya esa función de enseñar estaba cumplida, que ya no me estaba dando la satisfacción y la alegría que me daba antes. Y pensando qué podía llegar a ser, recuerdo un curso que hicimos con vos en Carlos Casares, que se llamaba You Teach Who You Are, enseñas quién sos. Y yo recuerdo que en ese momento vos presentaste la charla como diciendo, bueno, los tipos de luces que hay, ¿no? Y yo no sé por qué, pero así como muy naturalmente me salió decir la luna, y yo sentía que era como maestra, como profesora, la luz de la luna, porque enseñaba a los demás lo que los demás me habían enseñado, así como la luna refleja la luz del sol. Y en ese momento, cuando dejé de ser profesora, sentí, ¿cómo puedo yo seguir siendo luna? Y me dije, los cuentos. Porque la literatura, enseñar literatura dentro del aula de inglés mía había sido como lo máximo de lo máximo. Y mis ex alumnas y alumnos cuando volvían a verme me decían, ¿te acordás cuando leímos aquel cuento que era de esto? Y yo cuando yo dije, ya está, el camino es por ahí. Yo me autojubilé antes de la edad de jubilarse, ¿no? Es decir, yo en este momento tengo 62 años y me autojubilé a los 56. Hace 6 años que yo dije, basta, no doy más clases de inglés, pero quiero seguir haciendo algo. Entonces empecé a formarme como cuentacuentos. Sí, ¿qué me ibas a Sí, preguntar? sí, quería preguntarte y comentar también, qué interesante esto de no estar apegada al rol No. y seguir siendo la luz de la luna y tener clarísimo que eso es quien sos y que hay múltiples maneras de expresar eso que uno es. Sí, sí, Tantas veces a las personas nos cuesta o les cuesta soltar aquello que creemos que es porque asociamos un trabajo con una identidad y me encantó la forma en la cual lo dijiste porque vos sos la luz de la luna, no sos ni profesora de inglés ni narradora porque a lo mejor dentro de unos años la luz ya voy a va a ser saber. expresada de otra forma. O Claro. no, no sabemos. Sí, sí, Qué, sí. qué interesante cómo lo planteas. Sí, sí, Al porque esa cuestión, viste, mucha gente tiene identificado, así decir, bueno,
uno es el trabajo que hace, o el trabajo te define. Yo recuerdo que una vez una amiga me decía eso, ¿no? El trabajo te define. Y yo le decía, no, uno define, una misma es la que define el trabajo que hace. Uno lleva al trabajo que uno hace lo que una es, y vuelca en eso lo que una es. Es decir, por eso a mí, yo recuerdo re claro aquella fue todo un día, una jornada de todo un día, me acuerdo, en Y sí, Carlos sí, vos lo Paz. estás diciendo y me estoy acordando del lugar, me estoy acordando donde estaba sentada. Sí, así lo empezaste a decir y viajé al lugar. Digo, Sí, sí, me viste, acuerdo. te viniste acá, 50 kilómetros de 9 de julio, a Carlos Casares, y ahí sí, sí. Y bueno, es que es así, ¿viste? Una va llevando por la vida, en los distintos roles que tiene, esa cosa que uno tiene adentro, y uno va dando eso que tenemos adentro, eso que cada una de nosotras somos, es lo que andamos esparramando por ahí, no, para bien o para mal, pero bueno, es lo que sucede. Ujú. Ujú. ¿Y cómo Y fue bueno, que tomaste la decisión y empezaste a estudiar narración? ¿Cómo fue y no ese? fue fácil, la realidad es que no fue fácil dejarlo porque yo tenía una escuela, la había hecho yo, había empezado con re poquititos alumnos y fue creciendo de a poquitito y tenía algunas profesoras que me ayudaban, es decir, fue un quiebre, ¿no? Fue también doloroso, en el sentido de que estaba dejando una parte muy importante de mi vida en la que había hecho muchas cosas, eh, wow, ¿no? Como innovadoras para la comunidad en la que yo vivo. Es decir, yo hace 20, 25 años atrás llevaba a los chicos a Buenos Aires a ver teatro, los subía todos en una combi y me los llevaba a ver teatro. Y esas no eran cosas que hacían el resto de las profesoras de inglés, ¿no? O organizaba los concerts a fin de año, entonces los chicos cantaban, actuaban y así, y decían aquello. No eran cosas que... Entonces, sí, yo había puesto mucho dentro de ese rol de profe de inglés y de pronto estaba diciendo, bueno, basta, esto se terminó. Porque yo sentía que ya había dado todo lo que podía dar en eso, ¿no? Y si bien después seguí un poquitito, daba algunas clasecitas y ahora cada tanto me siguen diciendo, dale, enseñame conversación. Yo les digo que sí, porque total después se van con una profe joven que tiene las re ganas de darles clases y ya está. Pero sí, pero ya estaba. Y a mí el arte siempre me gustó, siempre, siempre me gustó. Siempre fui de leer muchísimo, siempre me gustó la cuestión de la literatura y también siempre me gustó la pintura. Entonces me dije, bueno, ya mis hijas se habían recibido, no hacía falta que yo trabajara tanto tampoco. Entonces pensé, bueno, puedo empezar a disfrutar de estas cosas que antes eran placer de fin de semana a veces y ahora podían llegar a ser más de todos los días. Entonces, bueno, es así. Y eso mismo, ¿no? El hecho de haber tenido dentro de esta comunidad pequeña en la que yo vivo, haber tenido un rol tan fijo, ¿no? Como que la profe de inglés, ¿no? Lili Arana, la profe de inglés, ¿no? Así. Yo puedo decir, no, no soy más profe de inglés. Es como que veo ahora a chicas que tienen 40 y tantos años y me dicen, ¿cómo hiciste vos para hacerlo? ¿No? Como que me preguntan, ¿cómo hiciste para hacerlo? Y sí, no es fácil, claro que no es fácil, es un proceso. Pero bueno, yo estaba segura y me parece que todas podemos hacerlo, esta cuestión de estar seguras de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, es la única que tenemos. Y estamos acá para dar amor y para disfrutar un poco, así que levanta de latigazo. Este, es eso. Vos también cambiaste, Laura, vos eras re profe de inglés. Y Sí, sin sí, embargo, sí. Igual sigo de otra forma, pero ah, no lo dejé así abruptamente o gradualmente, sigo de otra forma. ah, Sí. este, sí, sí. ¿Y cuál es lo que te mueve y conmueve cuando narras cuentos? Me estabas contando algo de un alumno que te había contado, que Sí, bueno, recordaba. eh, cuando yo, es decir,
la elección del cuento para narrar nunca es errática. Siempre yo leo 20, 30, 40 cuentos y me quedo con uno, y a veces ni siquiera con ninguno. Porque el cuento me tiene que pegar, el cuento tiene que de alguna manera hablar de mí, tiene que tener, aunque más no sea una frase, ¿no? Que esa frase habla de mí, entonces yo me lo puedo apropiar. Narrar un cuento no es leer un cuento. Yo lo narro a viva voz. Lo estudio, lo aprendo, le quito todo lo que hay que quitarle para que no sea repetitivo y para que sea entretenido para la persona que está escuchando, y luego recién lo puedo narrar. Y tal vez lo más común es narrar para niños y niñas en las escuelas, pero a mí me gusta narrar para personas adultas, porque los adultos no nos cuentan cuentos, nos hacen el cuento del tío. Y entonces es muy lindo que te cuenten un cuento, porque el cuento te llega al corazón y te lleva a un momento de la vida en la que había muchas cosas que eran muy lindas. Y siempre cuando el cuento llega de esa manera, te queda dando vueltas en la cabeza y te hace ver cosas de vos o del entorno tuyo o de tu propia vida que tal vez necesitan cambiar o que te ayudan a revalorizarlas, ¿no? Y te dicen, sí, ves que esto está bien, está bueno que esto sea así. Este, y bueno, y eso es importante, es seguir siendo, ¿no?, la luz de la luna, me parece. Qué Este, importante para un una vez, alumno que le una vez, cuenten. sí. Qué importante para un adulto que le cuenten un cuento de esa forma. Recuerdo Mm, una vez en un curso de PNL, narré un cuento, no lo leí, esto que decís es tan importante, ujú. y, y un muchacho de 40 y tantos años estaba raro. Y al día siguiente me mandó un mensajito diciendo, estaba muy emocionado porque nunca en la vida me habían contado un cuento. Bueno, ¿ves? Y sentí una cosa maternal de que alguien me estaba, bueno, Sí. eh, envolviendo de alguna Ah, sí, forma, sí, sí, sí. amorosamente. Sí, sí, Ujú. es muy poderoso, en serio. En la última función que hicimos, porque yo no hago muchas funciones, porque tampoco no es, hay que estudiar muchos cuentos para poder hacer funciones, ¿no? La última función que hicimos, la hicimos en diciembre del año pasado, con una bailarina, nos dirigió una directora de teatro, ¿no? Entonces, ella bailaba algunas composiciones, a veces bailaba sin música, a veces era mi voz, que le iba diciendo algunas partecitas del cuento, y ella que iba bailando, a veces estábamos las dos juntas en escena, y yo seguía un poco los movimientos de ella, con los brazos, ¿no? Y bueno, nos fue a ver el abuelo y la abuela de ella. Es decir, te estoy hablando de gente que era más grande que yo, ¿me entendés? Es decir, gente que tenía 80 y tantos años, estaban re emocionados los dos. Y se acercaron y me dijeron, qué lindo, qué hermoso. Yo vi todo, me decía la señora, ¿no? Entonces, eso para mí es el elogio más grande, ¿viste? Cuando me dicen, yo te cuento el cuento, y la gente se va imaginando dentro de la cabeza, se va haciendo la película, ¿no? De todo lo que se va narrando, es decir, qué hermoso que una persona de 80 años no haya perdido la imaginación y tenga ese momentito para desarrollarla. Es maravilloso. Entonces, es muy lindo contar cuentos, es muy lindo en serio. Sí, el cuento llega más allá. Una vez pasó con un alumno, que era lo que te estaba diciendo, que vino porque me pidió que le enseñara a contar cuentos. Y yo en realidad estoy aprendiendo, yo no podría enseñar, es decir, yo sé contar, pero no tengo las herramientas necesarias como para enseñar a contar cuentos. Y él me insistía, entonces le digo, bueno, mira, hagamos esto. Vení con un cuento que te guste mucho, mucho, mucho. Y elegí una partecita de ese cuento para contármela a mí. Entonces cuando vino, nada, ¿no? En realidad lo que estaba necesitando era sacar cosas que tenía dentro.
Entonces, a raíz de ese cuento, empezamos a desenlazar en las 6 veces siguientes que vino, ¿no? Y a sacar cositas que él tenía dentro y que tal vez las unía con la literatura, pero estaba necesitando sacarlas y hablar con alguien. Y ese alguien, porque él lo había charlado con su psicólogo, ¿no? Y con su pareja, con la señora, con la mamá de su nenita, le decía, eso que él necesitaba sacar estaba conectado con aquel momento de la niñez. Entonces, por eso necesitó venir un muchacho que tiene con él tantos años. Necesitó venirme a verme porque yo estaba en aquel momento de la niñez y andás a ver, por ahí le habré contado algún cuento cuando venía a clase y después me vio que contaba cuentos. Entonces, es increíble lo que se puede empezar a despegar, ¿no? A sacar a raíz de un cuento que se cuenta. Es bárbaro. Maravilloso y qué sanador emocionalmente, ¿no? Es esto Totalmente. de identificarse con una historia, identificarse con un personaje, de que el personaje y lo que transcurre en el cuento te lleve a una resolución metafórica de eso que no podías Sí, sí, sí. resolver de otra forma, por eso los cuentos a veces los llamamos metáforas terapéuticas. Sí, 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 sí. Sí, Y pero ese además es me el poder imagino del en un arte. proceso como este, vos también tenés toda la preparación que te dio la programación Claro. neurolingüística, más la narración de cuentos que te ayuda a poder sostener a una persona que va a Claro. pedirte que le enseñes a contar ese cuento. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé, y eso, bueno, eso es lo que Y, hago, qué sé yo, contar cuentos. Y y, y pinto. de, ¿Y de qué forma el contar cuentos te conecta con tu esencia, con tu sabiduría? ¿Qué te pasa a Ya vos te cuando digo, contás los es cuentos? como, es decir, yo elijo por lo general cuentos de autoras mujeres, ¿no? Ajá. Y, y trato de que, es decir, al cuento que elijo, lo elijo porque, ya te digo, hay o una frase o una palabra o algo que, con la que yo me identifico. Entonces, por lo tanto, yo puedo contarlo porque de alguna manera estoy hablando de mí, ¿no? Aunque no esté hablando de mí, pero estoy hablando de mí. Y las autoras que elijo son, bueno, Lucía Berlín, Clarice Lispector, Marina Colasanti. Son estas mujeres que son, wow, como que han escrito literatura poderosa. A pesar de que parece como muy simple, ¿no? Porque no es ni rebuscada, no es Borges. También he narrado a Borges, pero no es Borges. Es decir, es una literatura simple, ¿no? Como es la literatura de Clarice. Pero vos la lees y decís, uy, Dios querido, ¿ves? Esto me está llegando al alma, ¿viste? Entonces es eso, ¿no? Eh, eh, Al cuento, en realidad es como que el cuento me elige a mí, ¿no? Porque lo voy leyendo y leo, ya te digo, 20, 30 cuentos y llego a ese, porque ese cuento es el que tenía que ser. No podía ser de otra manera. Y bueno, lo estudio, hay que sacarle mucho al cuento para poder narrarlo, para que sea tac, conciso, ¿no? Para que, pum, dé así y que llegue, el mensaje llegue. En la literatura escrita, el autor puede darse el lujo de repetir todo lo que quiere y de hacer todo lo complicado que quiera, porque después total uno va y viene, va y viene, va y viene, y entonces va encontrando. Pero cuando uno narra el cuento es como que lo reescribe, ¿no? Hay una edición muy fuerte del cuento, sin cambiar la esencia del cuento ni el tipo de vocabulario o de estructura que usa la autora del cuento, ¿no? Eso hay que respetarlo, pero hay que pulirlo mucho para poder transmitirlo. Y bueno, y si querés te cuento un cuento. Sí, eso iba a pedirte. Bueno, Contanos un terminamos, cuento. terminamos con un cuento. ¿Querés que terminemos con un cuento? Sí, Bueno, claro. te voy a contar un cuento de Clarice Lispector que se llama Miedo. ¿La conoces a Clarice Lispector? ¿Has leído algo de ella? Clarice Lispector fue una autora brasileña del siglo pasado. Murió en el año 90 y tanto.
a los 50. Vos decís del siglo pasado, o sea, cuando nacimos Del nosotros. 20, del 20, del que somos nosotras, exactamente. De nuestro siglo. De nuestro De siglo, nuestro eso siglo, sí, porque ya estamos siglo en el original, sí. sí, del siglo XX. Y, y fue así como muy revolucionaria, tenía un tipo de literatura que no encajaba en ningún tipo de literatura, ¿no? Fue como muy revolucionaria con lo que ella escribió. Y lo voy a narrar en primera persona, ¿no? Entonces, cuando yo era chica no conocía los chicles. Y en el lugar en el que yo vivía tampoco se conocían. Y la plata que yo tenía ni siquiera alcanzaba para comprarlos. Con esa misma plata yo me podía comprar no sé cuántas golosinas. Pero un día, cuando salíamos de casa para la escuela, mi hermana más grande me dijo, tomá y tené mucho cuidado porque esta golosina dura para siempre. Yo me quedé atontada, parada en la mitad de la calle. ¿Cómo que dura para siempre? Le dije. Sí, dura para siempre, dura toda la vida. Por eso tener mucho cuidado, a menos que la pierdas. Yo ya perdí bastante, pero bueno, yo perder la eternidad, nunca. Tomé la pastillita que me daba mi hermana, me la puse en la boca. Y después, ¿y ahora qué hago? Yo no me quería equivocar. Seguramente tenía que haber un ritual. Mi hermana me dijo, ahora chupá hasta que se acabe el dulzor. Y cuando se acabe el dulzor, masticá. Masticá toda la vida. Yo me quedé atontada. Tenía en la boca esa pastillita rosa que hacía posible el mundo imposible. Ese mundo de príncipes y ideas, yo había empezado a sospechar que no existía, pero de pronto la tenía en la boca. Yo, que como otras nenas de mi edad, me sacaba los caramelos de la boca para chuparlos y que duraran más, y ahora tenía esa pastillita que era eterna. La chupé. El dulzor estaba rico, no voy a decir que excelente. Y cuando terminé de chuparla, le dije a mi hermana, ¿y ahora qué hago? Ahora masticá, ya te dije, masticá para siempre. Empecé a masticar y enseguida tuve la boca llena de un pegote ceniciento que no tenía gusto a nada, y masticaba, y la verdad era que ya no me estaba gustando. Y el hecho de que durara para toda la vida me estaba dando una especie de temor, como ese miedo que se tiene frente a lo eterno, frente al infinito, pero obedientemente yo seguía masticando y masticando, y cada vez tenía más miedo, y seguía masticando hasta que no aguanté más. Y cuando pasábamos el portón de hierro de la escuela, me las ingenié para que el chicle se cayera al suelo de piedritas. ¡Ay, mira! Le dije a mi hermana, se acabó el chicle, se terminó la golosina. Ya te dije, me dijo mi hermana, que dura para siempre, que dura toda la vida, incluso de noche. Si no querés masticarte, lo sacás, lo pegás en el respaldo de la cama. Bueno, no te pongas triste. Uno de estos días junto plata y te compro uno nuevo. Yo estaba avergonzada ante la mentira que había dicho al decir que se me había caído, ante la bondad de mi hermana que me prometía comprarme otro, pero aliviada, sin el peso de la eternidad sobre mí. Ay, qué bueno. Ese es Miedo a la eternidad de Clarice Lispector. ¡Wow! Es maravilloso. Es muy divertido, pero es maravilloso todo lo que dice Te Cuento. Es muy lindo. ¡Wow! Necesitaríamos un rato largo para hablar del cuento, pero como los chistes no se explican, ¿no? No se explica, Cada- ¿no? y a cada una de las personas que nos Sí, que te está. escucharon y que nos están escuchando, Ujú. mm, Bueno, vayan a buscarlo, vayan a Miedo a la eternidad, está en los cuentos completos de Clarice Lispector, está. Clarice Lispector, así se escribe. Era ucraniana de origen, hija de padres judíos, pero nunca fue religiosa en ese sentido.
Vivió en Recife durante su infancia y luego en Río de Janeiro, que fue donde murió. Sí. No, en el año 70 y algo murió, no en el 90 y algo, en el 70 y algo, no me acuerdo. Bien, tenía 57. Bueno. Qué lindo, Lili. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por haberme convocado, me encantó. ¿Y cómo te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría dejar una reflexión, un mensaje? No, dejar un mensaje no, me parece, bueno, decir un chau y decirte gracias a vos por haberme convocado. ¿Y qué otra cosa puedo llegar a decir? Nada, me parece que ya dije bastante. Está. Sí. Bueno, está. Lili, muchísimas, No, muchísimas gracias a gracias. vos por haberme convocado. En serio, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bárbaro. Está. Un besito. Chau, chau. Qué cosa esta virtualidad, ¿eh?